Como ven, el nombre de mi presentación es Inversiones, las herramientas para construir el futuro. Algo con lo que quiero comenzar, que es importante, es datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera del año pasado. Son datos que tenemos que tener en cuenta y que es muy consciente, ¿no? El 40% de las personas actualmente no cuentan con un ahorro. También hay 40 personas que ahorran de manera informal, ya sea en una alcancía, debajo del colchón, en una tanda. Y lo importante aquí son los siguientes datos, que me gustó mucho la respuesta. Uno es, oye, solo el 3% cuentan con una cuenta de inversión en México. Estamos hablando que muy pocas personas están invirtiendo. Y también solo el 7% está haciendo un ahorro voluntario para el retiro. Porque justo, como comentabas, es importante tener en cuenta que hay inversiones que debemos considerar a más largo plazo. De verdad, el tiempo nunca nos va a alcanzar y puede ser que nos agarre sin algún patrimonio con el que podamos contar. ¿Qué es importante? Por lo que quisiera yo empezar es el tema de los conceptos. ¿Cuáles son algunos de los conceptos importantes antes de adentrarnos a las inversiones? Nuestros ingresos, nuestros gastos, la deuda, el ahorro y por supuesto la inversión. En el tema de los ingresos va a depender mucho de la persona, depende a lo que te dediques, porque hay gente que cuenta con ingresos fijos, que sabe religiosamente cada cuándo y cuánto les van a estar pagando. Que ahí es mucho más sencillo a veces hacer la programación o el ajuste de tu presupuesto. Cuando tienes ingresos variables, empiezas a tener ahí que tener un poco más de cuidado al respecto. ¿Por qué razón? Al final puede ser que durante un periodo más largo de tiempo no tengas un ingreso. De los gastos, hay que identificar qué tipos de gastos tenemos. Por ejemplo, la renta, la comida, que creo que es techo y comida, creo que son de los más importantes. El tema de transporte, temas de ocio con restaurantes, el poder ir al cine o alguna diversión que tengamos. Asimismo, esos son gastos. Y también hay la deuda, donde vamos a tener la obligación de pagar un monto. Aquí sí me gustaría comentar que la deuda muchas veces la vemos como algo malo, pero creo que hay ciertas deudas que también pueden ser buenas, ¿no? Porque muchas veces no contarás con el patrimonio completo para hacer la compra de un inmueble, por ejemplo, y a lo mejor una hipoteca puede ser un gran vehículo que te puede ayudar a conseguir ese sueño y vivir de tus rentas en un futuro. Ahora bien, el primer paso, el ahorro. ¿Qué va a ser el ahorro? Muchos me dicen, es que yo nunca puedo ahorrar porque me gasto todo. Sí se puede, de verdad que se puede. Nada más es cosa de convencerse y lograrlo. Al final el ahorro va a ser la diferencia que tienes entre tus ingresos y tus gastos, que puedes utilizar para un proyecto o algún sueño que tú tengas establecido. Y por último, el siguiente paso que para mí es el que más me gusta y el que me apasiona, que es la inversión. Poner a trabajar tu dinero. Creo que muchas veces el ahorro es muy bueno, pero ¿quién puede levantarme la mano y decir a quién le regalan dinero en la calle así solo por caminar? Creo que a nadie. Y si lo encuentran, por favor, me dicen para poder yo también ir por algo, ¿no? Que eso es justo lo que la inversión nos va a ayudar. Nosotros estamos dejándole delegar ese esfuerzo al dinero como una semilla que crezca y que pueda rendirnos frutos en el momento que nosotros lo necesitemos. Ahora bien, el dinero, como les digo, tenemos que usarlo sabiamente. Tenemos que hacer un plan, tenemos que identificar nuestros ingresos, tenemos que identificar nuestros gastos y también hay que considerar un fondo de emergencias. Es muy importante porque nunca sabes cuándo pueda llegar a suceder que necesites algo para una enfermedad, algo que esté imprevisto en tu vida. Entonces, es muy importante tratar de tener, lo ideal es alrededor de un 30%, entre 3 y 6 meses de lo que representen tus gastos en este fondo de emergencias. Justo a mí en alguna ocasión me sucedió, ¿no? De que te enfermas y necesitas ir al doctor, las medicinas, y gracias a que contaba con ese fondo de emergencias, pude hacer frente a eso sin meterme en una deuda o dar el tarjetazo o algo, ¿no? Que muchas veces no es malo, pero puede llegar a desbalancearnos un poco. También lo importante es, como les decía, las deudas pueden llegar a ser buenas, pero sí hay que tenerlas controladas, porque si no podemos entrar en una espiral
y es un barril sin fondo cuando no tenemos ese control. Debemos de conocer cuánto debemos y cuál es nuestro plan para poder atacarlas. Y como les decía, la inversión es muy importante. ¿Por qué? Por este hecho de poder ir creciendo poco a poco el dinero. Y por último, lo que nos va a ayudar las inversiones es a disfrutar sin remordimientos, porque justo este dinero nos puede servir para hacer algún gasto, poder comprar algún boleto de un concierto, el querer cambiar de tu teléfono, porque ahora ya los teléfonos son una necesidad básica para muchos. Entonces, creo que es algo importante que sí hay que tener en cuenta, ¿no? Como les digo, el plan va a ser nuestra guía y el que nos va a llevar en este camino. ¿Cómo elaboras un presupuesto? ¿No? Porque, oye, sí, me estás platicando, tienes que elaborar un presupuesto, pero ¿cómo lo hago? ¿Qué debo de tomar en cuenta, no? Aquí es muy importante. Primero, del ingreso que tengamos, esto no es una ley escrita en piedra, es una sugerencia en el cual pueden considerar que el 50% de sus ingresos deben ser considerados para las necesidades básicas, ¿no? Como les decía, sobre todo lo que es vivienda, transporte y comida, que es como lo más importante. Luego, deseos, porque todos tenemos deseos, si no, o sea, no vivimos solo para trabajar, tenemos algún deseo. Por ejemplo, yo tengo, desde niño, siempre he tenido el sueño de poder ir a un mundial en mi país. Entonces, la verdad, llevo un par de años tratando de ahorrar algo y tener la suerte de entrar al sorteo y poder comprar un boleto para ir a un partido del mundial. Esos son deseos que si uno planea bien, lo puedes lograr. Y por último, el ahorrar. Como les digo, ese ahorro lo debemos de destinar tanto para el fondo de emergencia como también para invertir y que poco a poco podamos tener un patrimonio. Como les digo, en el tema de los gastos hay que considerar que hay dos tipos de gastos importantes, las necesidades y los deseos. Aquí, como ven, y parece un poco contradictorio, pero sí hay que tener en cuenta el ahorro y la inversión como un gasto más, porque, como les decía, muchos lo vemos como algo adicional a lo que nos sobra, y no debería ser así. Deberíamos tenerlo considerado en nuestro plan para que podamos ir creciendo poco a poco, y nuestra salud financiera también es importante, porque cuidaremos las calorías, cuidaremos no comer grasas, pero muchas veces no cuidamos algo que también es esencial, como son nuestras finanzas personales. Y también, como cualquier plan, cuando tú lo planeas, puede ser que en ese momento te funcione perfectamente, pero también es importante hacer ajustes de vez en cuando. Temas desde la inflación, ya tengo más dinero, o sea, ya me cambié de un mejor trabajo. Ese ingreso adicional lo debes de considerar y hacer el reparto, porque muchas veces te quedas como lo habías planeado y no estás cumpliendo con él porque ya cuentas con más dinero y dices, ya me siento más rico, pero no, hay que tratar de tener este plan. Como les digo, en el ahorro tenemos tres tipos. Uno, el fondo de emergencia, para esas necesidades básicas que podemos llegar a tener. Un ahorro para metas, para tener objetivos específicos. Un viaje, poder comprar una casa, algunos estudios que quisiéramos llegar a pagar. Y como les decía, la estrategia de esta regla, ¿no? Del 50% de nuestros ingresos para nuestras necesidades, 30% destinado para algún gusto o algún deseo que quisiéramos tener y el 20% destinado al ahorro o la inversión. Algo que siempre me preguntan, no, pues es que invertir es para ricos, invertir es para gente que es solamente como la gente que sale en las películas del Lobo de Wall Street o en alguna serie, pero en realidad no. Esto es muy importante y esto es algo que sí quiero que se lleven. Invertir no es para ricos. ¿Por qué? Hay opciones en diferentes instituciones, desde claro, nosotros en BBVA, puedes invertir desde 50 pesos con nosotros. No es importante tomarlo en cuenta, lo podemos hacer desde la aplicación, desde la página web, porque esa es otra, ¿no? Me dices, pero oye, yo necesito tener un banquero, necesito ir a una sucursal. Ya no es tan difícil, ya lo podemos hacer de una manera más sencilla y desde la aplicación, que es algo una gran herramienta para todos. Y como les digo,
También necesito ser un experto, ser el gurú que sale en las noticias todos los días hablando del tipo de cambio, de la bolsa. No es necesario. Justo la gran ventaja de las inversiones es conocer, y siempre es por lo que yo empiezo cuando mis amigos me preguntan, oye, ¿qué hago con mi dinero? El primer paso es establecer qué objetivo tienes. Comprar una casa o cualquier otro proyecto que pudieras llegar a tener. Entonces, con ese tipo de proyectos que tú establezcas y conociendo qué tanto puedes arriesgar tu dinero, es lo que te va a llevar a saber en cuál es el mejor vehículo para invertir. ¿Cuándo es el mejor momento para ahorrar? Hoy. O sea, no se esperen. Todos dicen, no, pues lo podemos posponer, podemos decir, lo veo de aquí a 3 meses cuando recibe el aguinaldo o cuando mis papás me den mi Navidad, algo. No, aquí lo importante es, hay que ser conscientes que el día de hoy es el primer día donde tenemos que dar el paso. Nunca va a ser el mejor momento siempre va a ser hoy. ¿Por qué? Porque tenemos que establecer ese objetivo, tenemos que convertir el ahorro en un hábito, porque muchas veces empezamos a hacer este ajuste del presupuesto y una vez que ya estamos ahí, al menos empezando con la alcancía si quieren verlo, muchas veces como los ejemplos del garrafón con las monedas de 10 pesos, billetes de 20, de hecho en mi casa me acostumbré a guardar las monedas de 10 pesos, sobre todo si eran nuevas y dejarlas en la alcancía, pero se te hace el hábito y ese hábito es algo bueno. Al final, así como aprendes a dejar de consumir azúcar o a comer más balanceado, también esto es bastante relevante para tu vida. ¿Y cuál va a ser el gran beneficio de invertir? El interés compuesto. Este es un concepto que es muy relevante, porque al momento de que tú inviertas el dinero, digamos 100 pesos, y el día de mañana tú tengas 101 pesos, esos 101 pesos los vas a volver a reinvertir y empezamos a tener una cascada o una bola más grande de dónde partir. Eso es algo muy padre. Y hay que conocer las diferentes opciones, las cuentas de ahorro o las cuentas de inversiones. Como les digo, tenemos diferentes objetivos y esos objetivos los podemos clasificar en diferentes plazos, ¿no? ¿Qué tan cercano sería que tuviéramos el objetivo de lograrlo? Hay diferentes plazos, cada quien los puede clasificar de acuerdo a sus necesidades, pero los más comunes son menos de un año, que son para objetivos de menos de 6 meses, en menos de un año, que puede ser como entre 3 y 6 meses en promedio. Ejemplos, no sé si alguno de tus artistas favoritos va a venir, digas, pues voy empezando a ahorrarle un poquito para invertirlo y ya cuando llegue el momento de la fila virtual y estar ahí, tener el dinero para poder hacer frente al boleto, en lugar de endeudarme y nunca dejar de pagar los boletos por tener este gusto, ¿no? Otra meta, cursos. Puede ser un curso, educación, que también se vale. O sea, se vale invertir por ti en tu educación, temas de un viaje, ya sea al extranjero, aquí mismo en la República, o la compra de un auto, ¿no? Que esos son a mediano plazo. En un plazo de 1 a 3 años, eso les digo, es cada quien como lo quiera ajustar. Y por último, 3 años o más, dado el tamaño o el monto que se requiere, como puede ser comprar una casa, el crecimiento de tu patrimonio. Para los que tengan hijos, también considerar esa educación, ¿no? Porque al final cada vez la educación es más cara, pero vale la pena que si lo haces un plan para la universidad con tiempo, puedas llegar a invertirlo. Hay diferentes posibles inversiones, como lo podemos ver aquí. Para el tema de corto plazo, lo podemos hacer a través de fondos de riesgo bajo, que son, yo siempre digo, la analogía que a mí me gusta utilizar son como subir las escaleras. Paso a paso vas a tener una ganancia constante, pequeña, pero tu dinero tendría el menor riesgo posible. En el mediano plazo puedes estar dispuesto a tener un poquito más de riesgo, pero a aventarte a tener un poco más de riesgo nos va a llevar también a tener una mayor ganancia. Y por último, también los fondos que ya son un poco con mayor riesgo todavía, como son los famosos fondos de renta variable que invierten en acciones, que ahorita veremos un poco más adelante. Como les digo, algunas de las metas en la fila para comprar el boleto. ¿Quién muchas veces no se ha formado en la fila y decir, oigan, hubiera querido ya tener el dinero para comprar el boleto y estar en primera fila para ver a mi artista?
un viaje, el querer conocer algún sueño, como puede ser de verdad cualquiera que ustedes puedan tener, desde, no sé, ir a la playa, conocer unas ruinas, lo que fuera. Y, como les decía, una nueva necesidad que nos ha creado esta nueva tecnología, el tema de un celular, ¿no? Es más fácil crear el hábito de ir ahorrando e invirtiendo con tiempo para que cuando salga el nuevo modelo, tú puedas ya estar listo para hacer al frente al monto del equipo, porque ya son equipos bastante caros. Pero si tú vas haciendo este plan, nos podemos adentrar a que con las inversiones lleguemos a cumplirlos. Como les decía, ¿qué hay que tomar en cuenta para tu inversión? Hay 3 principales conceptos que quiero que se lleven. Uno es el tipo de perfil. El tipo de perfil es conocer qué tanto estás arriesgado a invertir tu dinero, ¿no? Aquí lo importante es que hay diferentes tipos de perfiles, como son conservador, moderado y agresivo, en el cual, ejemplos muy sencillos. El tema del conservador es para alguien que dice, sí quiero invertir, pero no me puedo arriesgar tanto en este momento porque sí quiero tener la seguridad de tener mi dinero, pero sí quiero tener una ganancia. El moderado dice, puedo ver alguna pérdida en el camino, pero yo quiero ver más dinero cuando llegue el plazo en el que esté buscando mi inversión. Y el agresivo es, como yo lo veo, y como a mí me gusta explicarlo, es como una montaña rusa. Puede ser que hay momentos que estés viendo una gran ganancia o puedes ver que haya pérdidas muy importantes. Desde que estudié en la universidad me han tocado ya vivir varios eventos que digo, ay, o sea, te ponen a pensar de que las pérdidas dices, no, ¿para qué invierto, no? Como puede ser la crisis financiera del 2008, el COVID que todos, o sea, de una u otra manera lo vivimos y que fue un impacto importante en la vida de todos y en temas de inversiones también fue muy relevante en los mercados, pero eso también nos abre posibilidades a pensar en el plazo, porque hay diferentes momentos. Si la inversión la buscas para algo, como les decía, a corto plazo, es algo menor a un año. Pero en el caso de algo a largo plazo, como puede ser el retiro o como puede ser la compra de una casa, estás dispuesto a tomar un poco más de riesgo, porque en el largo plazo la teoría nos muestra que el riesgo llega a tener un mejor rendimiento y te puede funcionar mejor. El horizonte de inversión justo es este concepto del plazo, ¿no? De, oye, ¿qué tanto es lo recomendable que yo deje el dinero para poderlo utilizar? Al final, les he platicado muchos conceptos, pero no les he dado algunas opciones que puedan conocer. La que yo conozco, la que me gusta y la que se me hace una gran opción son los fondos de inversión. ¿Qué es un fondo de inversión? Porque me dices, eso suena como muy complejo, es no sé, quién me lo paga, dónde lo puedo comprar, qué puedo hacer. El fondo de inversión, en un concepto y en una analogía, es como un barco en el cual nosotros, todas las personas, podemos aportar dinero al barco, donde con la gestión profesional de alguien, a quien le estamos dando nuestro dinero, se van a tomar las decisiones de inversión. Ellos son gente experta que está monitoreando el mercado, que lo ha estudiado durante años y que conoce un tema que es muy importante también, la diversificación. La diversificación al final es importante porque no podemos tener todo invertido en un solo instrumento. Es importante tener diferentes. Un ejemplo que me gustó mucho hace poco que vi es el tema de una granja. Imagínense un granjero que tenga gallinas, que tenga vacas, que tenga también invertido en sembrar o también en caballos. Eso que está haciendo el granjero, al final está invirtiendo de una manera diversificada, porque no tiene únicamente gallinas. Si se le enferman las gallinas, no tiene huevos, entonces ya no puede generar algo de ingreso. Entonces, con la diversificación, a lo mejor en este momento las gallinas no le pagan o no le dan dinero, pero el caballo a lo mejor gana una carrera o las vacas sí producen la leche necesaria para compensar la pérdida de la gallina. Es más o menos como funciona el fondo. Es importante que los fondos no son un instrumento inventado, es algo que está supervisado por la autoridad, de hecho por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
hay un proceso para que la autoridad te autorice como institución a tener el producto y que lo puedas ofrecer a tus clientes, y la disponibilidad del dinero. Así como les decía en los mitos que hay las opciones de invertir desde 50 pesos en algunas instituciones, la disponibilidad del dinero también, eso es algo importante en los fondos de inversión. Hay fondos donde tienes disponibilidad inmediata, o sea, el día que tú necesitas el dinero, lo vendes siempre y cuando sean días hábiles, porque justo los fondos funcionan como el banco durante los días hábiles. O también hay fondos que pueden ser a un día o a 2 días. Ahora bien, ¿qué tipos de fondos hay? Porque uno cree que hay muchos, pero en realidad hay 2 grandes categorías. Uno es los fondos de deuda y por otro lado son los fondos de renta variable. Los fondos de deuda invierten en deuda, ahora sí valga la redundancia, que emiten el gobierno o que emiten empresas. Porque al final el gobierno muchas veces cuando tiene su presupuesto dice, oye, yo quiero construir un hospital, quiero construir una carretera, más infraestructura para las ciudades, necesito dinero. Entonces uno de los vehículos que pueden llegar a utilizar es el emitir deuda para poder tener este proyecto, ¿no? Y de la misma manera las empresas o los bancos. Soy una empresa que se dedica a la distribución de refrescos o de agua, pues a lo mejor quiero crear una nueva planta, pero no tengo el dinero suficiente para poder invertir en la planta en este momento. Entonces, ¿yo qué hago? Emito deuda en el cual la gente me va a prestar dinero y a cambio de que me presten su dinero, yo en un plazo establecido voy a regresar ese dinero a los clientes. Bueno, a quien me haya prestado el dinero, perdón. Y por otro lado, tenemos los fondos de renta variable. Como su nombre lo dice, es variable por el tema del rendimiento que pueden llegar a tener, la ganancia. ¿En qué invierten este tipo de fondos? Invierten en acciones de empresas que están listadas en las bolsas de valores. Y justo, ejemplos, muchas veces, y a mí me pasó en su momento, dije, tengo ganas de invertir en empresas de talla internacional como lo son Apple, Google, ahora que está mucho de moda el tema de inteligencia artificial, Nvidia. Pero cuando vi el precio de las acciones, decía, se ve un poco más, en este momento no me alcanza para comprar la acción, pero yo tengo la curiosidad de invertir. Los fondos de inversión son un vehículo que tiene un precio más accesible y que la ventaja que tienes es que si yo compro directamente la acción, yo tengo que estar monitoreando día a día qué está pasando, que porque si ya cerraron China, que si hay una guerra comercial, saber cuál es el mejor momento. En el fondo de inversión, eso no sucede. En el fondo, lo que puedes lograr es dejar el dinero ahí guardado en el fondo de inversión para que los profesionales que analizan el mercado tomen las decisiones de qué es mejor comprar y qué es mejor vender para que tu dinero esté protegido y pueda crecer en el tiempo. Y por último, para concluir, espero no ser muy repetitivo, pero creo que es importante establecer una cultura del ahorro e inversión. Como les digo, la salud financiera es muy importante, el tener un colchón financiero o aún mejor, poder invertir el dinero. Todos nos cuidamos ahorita porque ya vienen el pan de muerto, las posadas y luego empezamos con el pretexto que la rosca, que los tamales, nunca salimos de ese círculo vicioso tan rico que es la comida, ¿no? Así como cuidamos a veces no consumir tanto, también vale la pena que invirtamos en nosotros para poder tener un patrimonio. Es importante que podamos planearlo de acuerdo a lo que les comentaba, a 3 cosas, al perfil, a las metas financieras y al plazo en el que necesitamos el dinero. Y por último, como les decía, la fórmula no es mágica, pero una manera de empezar es con esta regla del 50, 30, 20. Entonces, como ven, este es un mundo a los que le invito que se acerquen, conozcan y se apasionen tanto como yo. Muchas gracias a todos por venir el día de hoy.